Buenos días. En nombre de la Asociación de Mercado de Capitales de las Américas, Amerca, quisiéramos darle todas las bolsas que la conforman la más cordial bienvenida a este segundo miércoles bursátiles de las Américas, que por segundo año se efectúa en este formato virtual. Los invitamos a compartir con nosotros a través de sus plataformas digitales cualquier post con el hashtag América. Y sin más, quisiera darle la bienvenida a Gerardo Argüello, gerente general de la Bolsa de Valores de Nicaragua y miembro del Comité Ejecutivo de América, quien nos compartirá sus palabras de bienvenida. Nuevamente nos reencontramos. Hoy es el segundo miércoles bursátiles de las Américas, organizado por la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas. Me complace enormemente darles a todos la bienvenida esta mañana y expresarles mi agradecimiento por conectarse desde todos los rincones de América y más allá. América, junto a las 10 bolsas de valores que la conforman, toda Centroamérica, República Dominicana, Curazao y Ecuador, tenemos la visión de trascender fronteras y en unión reforzar nuestra capacidad para generar más negocios, sobre todo entre nuestros mercados. También nos une un interés especial en promover intercambios de información y eventos como este sobre temas bursátiles especializados que despierten nuestro interés, que nos sirvan de insumo en nuestras labores diarias y sobre todo que abonen en dirección de ese espíritu de integración que es la columna vertebral de América. De manera personal, me regocijo de que somos casi 900 personas inscritas a los 4 eventos que hemos planificado y palpar de primera línea todo el interés que muestran todos los participantes. Les deseo a todos que disfruten el panel de alto nivel que les hemos preparado para hoy, con expertos y jugadores de primera línea. Hoy abordaremos el papel y perspectiva de uno de los pilares de nuestros mercados, los fondos de pensión. A todos mis mejores deseos para esta exitosa tribuna de reflexión y de intercambio bursátil. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Gerardo, por tus palabras. Antes de continuar, quisiera recordarles a los participantes que existirá luego del panel un periodo de preguntas y respuestas a través de esta plataforma en la sección Preguntas y Respuestas. Y quisiera darle la bienvenida y agradecerles al moderador y a los panelistas de hoy. Ellos son Guillermo Larraín, Raúl Hernández y Roger Porras. Por su parte, Guillermo es profesor, PhD en Economía, magíster en Economía e ingeniero comercial. Se ha desempeñado en muchísimas funciones muy importantes como presidente y vicepresidente de Banco Estado, superintendente de Valores y Seguros de Chile, miembro del Consejo Asesor del International Financial Corporation del Grupo Banco Mundial, presidente del Comité de Mercados Emergentes, vicepresidente de la International Organization of Securities Commission, IOSCO, y miembro del Financial Stability Board, superintendente de pensiones, periodo en el cual también fue presidente de la Comisión de las Calificadoras de Riesgo, presidente de la Asociación Internacional de Organismos Supervisores de Fondos de Pensión, vicepresidente fundador de la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones, gerente de estudio de la BBVA y coordinador de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda. Bienvenido, Guillermo. Por su parte, Raúl Hernández es conferencista y docente en materia económica y financiera, egresado de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con máster y PhD en la Universidad de Rutgers de New Jersey, donde presentó su tesis Tasas de interés, fondos de pensiones y política monetaria de Latinoamérica. El director técnico ha trabajado en la Superintendencia de Pensiones, coordinando y supervisando el trabajo de las áreas técnicas de control de inversiones, Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Riesgos y Límites de Inversión, Control de Prestaciones, Control Operativo, Estudios y Legal. Igualmente ha sido asesor externo de la Superintendencia de Bancos y miembro del Consejo de Directores de la Central de Valores Dominicana. Bienvenido también. Por su parte, Roger Porras, tesorero de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Operadores de Pensiones, gerente general de Popular Pensiones y economista colegiado. Se ha desempeñado en el área de la seguridad social como especialista en materia de pensiones al haber ocupado puestos de alta gerencia por más de 10 años en instituciones tanto en el ámbito público como privado. Como resultado de estas posiciones desempeñadas, cuenta con amplia experiencia en la industria de pensiones y el sistema financiero nacional e internacional. Les doy la bienvenida, les agradezco y va a estar muy interesante este panel. Muchísimas gracias.
Bien, muchísimas gracias Diana, muchas gracias Gerardo también por la introducción, gracias a Merca por la invitación y a todas ustedes que nos están oyendo hoy día. Eh, la verdad es que el problema de las pensiones es un problema mundial. Por cierto que el envejecimiento de la población está generando un estrés en todos los sistemas de pensiones a nivel global. En los sistemas de reparto eso les ha generado una tensión muy fuerte en el ámbito del financiamiento, desde el ámbito de la, de la presión fiscal, que significa tener que mantener transferencias por mucho más tiempo que las que estaba inicialmente previsto. En los sistemas de capitalización también ocurre algo parecido, pero por un mecanismo distinto, ¿no es cierto? En la medida que hay que entregar pensiones por tiempos más largos, lo que ocurre es que, dado un cierto nivel de ahorro con la cual la persona se jubile, las pensiones desgraciadamente caen. Entonces, hay un problema de fondo que tenemos que enfrentar todos los países de mejorar nuestros sistemas de pensiones, agregarle riqueza y sobre todo desde la perspectiva particular de lo que nos interesa hoy día, aumentar mucho la educación financiera para que el público tenga un conocimiento más cabal de cómo, entre comillas, se produce una pensión en un sistema contributivo basado en la capitalización. Una cosa que me parece que es muy importante decir es que las pensiones contributivas en algunos países más, en otros menos, pertenecen a un sistema. ¿Ah? Yo creo que es muy importante que el público y nosotros mismos entendamos que lo que se produce con el ahorro es parte de un paquete más grande, ¿no es cierto? Que en algunos países tiene pilar solidario o pensiones universales, en algunos casos convive un sistema de capitalización con un pilar de reparto. La verdad es que las configuraciones son muchas, pero lo importante es entender que esto forma parte de un sistema. Y lo que importa es que el sistema en su conjunto esté funcionando bien. Eso yo me parece que es una primera cosa que me gustaría destacar, el hecho de que un sistema contributivo de capitalización individual pertenece a un sistema y que nuestro objetivo para todos debiera ser que el sistema funcione adecuadamente, la integración de todas esas partes distintas. Lo segundo es que el mecanismo de producción, como decía, de una pensión contributiva basada en capitalización individual es a través del impacto, ¿no es cierto?, que tiene la acumulación de ahorro previsional sobre la economía. Esta acumulación de ahorro previsional tiene dos características, digamos, bien importantes. Una es que es un ahorro de largo plazo. La plata que entra al sistema va a estar disponible para financiar proyectos de inversión durante mucho tiempo. Y lo segundo es que, como es obligatorio, no se va a poder retirar durante todo ese periodo. O sea, el riesgo de que el financiamiento desaparezca es relativamente bajo, porque efectivamente lo que hemos visto, en particular en mi país, ¿no es cierto?, en Chile, es que el producto de la pandemia se generó un equilibrio político muy venenoso, por así decirlo, que ha determinado ya que haya habido 3 retiros de los fondos de pensión. Así que no es del todo cierto que son totalmente intocables, pero en general, en condiciones normales, así había sido, y de hecho nadie, ningún especialista seguro, pero la mayor parte de los políticos tampoco, consideran que sea una buena medida. Entonces, el punto es que tenemos que entender bien cómo este shock de ahorro con estas características se transforma en pensión. Y esto para la ciudadanía en general es difícil de entender. No es trivial para una persona que no tiene una educación financiera muy elevada poder entender que este ahorro lo toma una operadora, una gestora, una administradora que compra un instrumento financiero, que detrás de eso hay un proyecto de inversión que va a entregar un dividendo, que va a entregar una cierta tasa de interés, que eso vuelve a acumular recursos dentro de la cuenta individual. Ese es un mecanismo que resulta bastante complejo, tiene riesgos además. Entonces, el hecho de tener permanentemente, yo diría,
mecanismos de explicación, de que la gente entienda, de que de que cada sistema, ¿no es cierto?, vaya absorbiendo esas dudas, que vaya aclarando cosas, mejorando cuestiones, porque hay muchas imperfecciones. Es un tema que me parece que también es muy importante, ¿ah? Y en América Latina, respecto de este mecanismo, yo creo que hay mucho que hacer. A mí me ha tocado trabajar en muchos de los países que son miembros de América, con mucha intensidad, en República Dominicana y en Costa Rica, que justamente Raúl Hernández y Roger Porras, que van a ser nuestros expositores, vienen de esos países, los conozco bien. Pero he trabajado en muchos otros países, en Belice, he trabajado en Panamá, he trabajado en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Perú, etcétera, y por supuesto en Chile. Eh, y yo diría que el mecanismo de la función de producción de la pensión tenemos que pensarla bien, y hay que presionar para que se produzcan las reformas necesarias para que pueda, por ejemplo, aumentar la oferta de estos valores. Porque en muchas partes lo que está ocurriendo es que muchos operadores están fundamentalmente invirtiendo en instrumentos estatales, y eso no tiene mucha gracia. El mecanismo que uno quisiera es que el ahorro vaya a financiar proyectos de inversión. Necesitamos que haya mayor oferta de valores. Necesitamos que haya mayor cantidad de oferentes. Necesitamos que haya más empresas que que tengan proyectos de inversión y que los puedan justamente financiar a través del mercado de capitales local, emitiendo deuda, distintas formas de deuda o distintas formas de instrumentos de renta variable. Necesitamos que el tipo de emisor también sea más democrático, en el sentido de que no solo sean las grandes empresas, que en todos los países siempre hay una o dos, tres, cuatro, cinco empresas que podrían efectuar emisiones de instrumentos. Necesitamos generar vehículos de inversión para que ojalá el ahorro también llegue a empresas medianas. Quizás las pequeñas es pedir mucho para el tipo de inversión que se trata de esto, pero sí buscar mecanismos, formas de vehículos de inversión para que este shock de ahorro llegue lo más abajo posible en términos del tamaño de empresa. Que podamos financiar proyectos que sean útiles para la ciudadanía, que la ciudadanía vea que, que se financian carreteras, obras de interés público, y eso requiere toda una infraestructura legal que es importante. Y por último, la vocación de América me parece que también es relevante. Es cómo también se puede utilizar este ahorro para promover una mayor integración entre los países, en este caso de América Central y el Caribe, pero no solo eso, sino que también de toda la región. Lo que uno quisiera en realidad es poder tener un mercado donde el ahorro fluya por toda la región de una forma más expedita. Yo tuve el honor de ser el superintendente que le tocó aprobar el MILA cuando se creó, y creo que entonces hay que tratar de promover la integración de los mercados en todo lo que se pueda. Bueno, para discutir todos estos temas, vamos a tener el honor de oír a dos destacadísimos participantes de los mercados dominicanos y costarricense, como los presentó Diana, que es Raúl Hernández y Roger Porras. Lo que hemos hecho es dividir la discusión en tres partes, para que ustedes sepan. En la primera, le pedimos a cada uno que haga una introducción de cómo ven ellos lo que está pasando en su propio mercado, es decir, Raúl en República Dominicana y Roger en Costa Rica. ¿Qué es lo que está ocurriendo, teniendo lugar en su lugar? ¿Cuáles son las perspectivas para el caso particular de los dos países en cuestión? Y ahí, una vez que termine esa parte, vamos a ver si hay preguntas o no. Vamos a tener una segunda parte que tiene que ver con esta discusión más estructural, si ustedes quieren, de cómo hacemos que el ahorro previsional llegue a más empresas en la forma de acciones o de deuda. ¿Qué está faltando? ¿Cuáles son las reformas que son necesarias? ¿Qué cosas podríamos hacer también en esta misma visión estructural, para que el ahorro previsional pueda guiarse por estándares de gestión, que pueda colaborar a que el estándar de funcionamiento de la economía sea mayor? Y aquí estamos pensando en cómo desde las operadoras se puede mejorar, se pueden implementar, digamos, criterios ESG de medioambientales, sociales y de gobernanza. ¿Qué es lo que se puede hacer desde la lógica de las operadoras? Y por último, en la tercera parte, es más coyuntural, va a tener que ver con
cómo los distintos países se están ajustando a este escenario futuro, ¿no es cierto?, de inflación más alta, tasas de interés al alza, algo de incertidumbre respecto del crecimiento de los próximos años. Así que básicamente son las tres partes que vamos a tratar. En cada una de estas partes, básicamente vamos a tener 5 minutos para cada uno de los dos expositores. Entonces le voy a pedir, vamos a ir en orden alfabético, partimos con Raúl, Raúl Hernández. Entonces en esta primera parte que hablemos de la visión del mercado dominicano. ¿Cómo lo estás viendo tú, Raúl? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Buenos días, Guillermo. Muchas gracias por la introducción y por ser el moderador del panel. Y muchas gracias, Merca, por la invitación. Mira, yo entiendo que la situación en Dominicana a nivel de mercados es de alguna manera muy similar a lo que estamos viviendo en todo el mundo. El 2021 se caracteriza todavía, porque estamos en él, como por este proceso de rebote económico y también de alguna manera por ver, vamos a decir, los últimos efectos, entendemos todavía, de un 2020 y todavía un inicio de 2021 con mucha liquidez. Entonces, en este momento, a nivel de activos que estamos viendo valoraciones que cuando uno lo compara con los momentos prepandemia, estamos viendo activos que están hoy cotizándose mucho más alto que cualquier otro momento históricamente, y tenemos niveles de tasa de interés corto, mediano y largo plazo también muy bajos, que como contraparte de las valoraciones de los instrumentos, sobre todo de renta fija. Entonces, en este momento, como en muchos otros países, estamos lo que trabajamos en la parte de proyección, en la parte, vamos a decir, más propositiva de hacia dónde deberían ir las cosas, mirando un poco cómo volver a un mundo de valoraciones, vamos a decir, más estable, más de mediano plazo. Y en este momento, en República Dominicana, el gran emisor realmente como hasta momentos de pandemia y de cambio de gobierno, fueron las instituciones del gobierno nacional, Banco Central, Hacienda, y en algún momento el calendario también sector financiero. Poco a poco el sector privado no financiero ha ido tomando una mayor participación y es donde nosotros vemos hacia adelante las mayores oportunidades. Vamos a hablar un poquito más adelante, como tú mencionaste, un poco qué se está haciendo, cuáles son las perspectivas en cuanto a lo que viene en esta línea, pero en el mercado se ha dado una sinergia entre una sucesión administrativa familiar entre quienes gestionaban grandes empresas de grupos económicos y los que están gestionando hoy, un mayor interés de competir ya no solo en Dominicana, que quizás todavía era financiable con recursos propios, sino comenzar a salir del país, comenzar a competir, inclusive en algunos momentos mirando continentes, y eso hace cada vez más atractivo el rol del inversionista institucional. Y estamos mirando eso, el ambiente de bajas tasas de interés para gobiernos, que facilita también que otros vehículos, que otras oportunidades privadas hoy se vayan viendo cada vez más fáciles de financiar y más interesantes en esa búsqueda de rendimiento. Entonces creo que en este momento ese cambio de oportunidad, cambio de mentalidad de gobierno más hacia privado, de privado también mirando no solo la necesidad de mayores y fondeo más especializado para competir local, sino extranjero, creo que nos da también un momento de grandes oportunidades para invertir, tanto en Dominicana, el Fondo de Pensiones, otras instituciones venir a Dominicana, porque siempre hemos sido muy promotores de un país con estabilidad macroeconómica, grande tasa de crecimiento, inflación controlada, y las predicciones que estamos viendo hacia adelante también anticipan que mantendríamos este ranking, pero también de nosotros mismos fomentar con recursos de largo plazo, ese emprendimiento, ese desarrollo empresarial dominicano para también competir fuera de nuestro país. Entonces, este es un momento donde estamos viendo esto como marcándose un poco un antes y un después, y en paralelo viene todo lo que es el desarrollo del mercado de alianzas público-privadas y las oportunidades de fondeo de largo plazo que trae. Entonces, prácticamente entendemos que son como las tres grandes tendencias que estamos viendo acá en el país y las oportunidades de los próximos años. Ya, perfecto, Raúl. Roger, ¿qué nos puedes contar de lo que está pasando en Costa Rica?
Bueno, en primer lugar, muy buenos días y muchísimas gracias de verdad por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Nosotros en la asociación hemos discutido mucho este tema. O sea, hay una realidad que yo creo que, don Guillermo, usted la exponía muy bien, de los mercados de capitales en la región, y Costa Rica no es la excepción. Nosotros tenemos mercados de capitales poco desarrollados, ¿verdad? Prácticamente se convierten en mercados de deuda. En el caso costarricense, la mayor parte de las emisiones que se generan en el mercado, más de un 90%, pertenecen a los emisores, y estamos hablando del gobierno y el Banco Central. Entonces, al final de cuentas, lo que uno tiene ahí es un poco desarrollo de los mercados de capitales, que claramente afecta a los fondos de pensiones en su posibilidades de financiamiento e inversión. Ahí es importante mencionar que en el caso costarricense nosotros tenemos un sistema mixto, ¿verdad? Como se hablaba, donde tenemos un primer pilar que todavía mantiene el reparto, y un segundo pilar que es la capitalización individual. Es decir, el segundo pilar en Costa Rica se viene a fundamentar como un pilar complementario. Siendo así, y por el lado de las pensiones, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros pues tenemos un crecimiento acelerado de la masa de recursos que tienen los fondos de pensiones. Es decir, los fondos de pensiones tenemos excedentes todos los meses, y todos los meses va a ir creciendo, y si se capitaliza más, pues evidentemente vamos a ir siendo más grandes. En estos momentos, los fondos de pensiones del segundo pilar pueden estar constituyendo aproximadamente el 26% del Producto Interno Bruto. Segundo pilar, me refiero a la capitalización individual. Si a eso le sumáramos los fondos de pensiones del primer pilar y algunos los voluntarios y algunos fondos de capitalización laboral, la Superintendencia de Pensiones ha estimado que podríamos estar hablando de un 47%. Es decir, ¿qué es la realidad que tenemos? Tenemos una masa de recursos muy importantes generados a partir del año 2000, que pues cuando se promulga la Ley de Protección al Trabajador, y tenemos en realidad pocas posibilidades de inversión. Entonces, ¿qué nos hemos convertido en los fondos de pensiones? Y creo que es una realidad de la región, y nos hemos convertido en los que estamos financiando el déficit fiscal, y no estamos aportando un elemento tan importante como el que usted mencionaba, don Guillermo, en su introducción, que fue definitivamente muy completa, en estimular el desarrollo y el crecimiento económico. Y en una época, que bien lo decía don Raúl, donde las crisis agudizadas, porque ya de por sí veníamos con crisis, eso hay que tenerlo bien claro, digamos, no es que antes de la pandemia en nuestros países estábamos muy bien, nuestras tasas de crecimiento eran sumamente bajas, los niveles de desempleo eran ya elevados en Costa Rica. En la pandemia pues se dispararon como en todo lado, pero bueno, que no estamos logrando aprovechar esa cantidad de recursos que tenemos nosotros en los fondos de pensiones para generar inversión y estímulo al crecimiento económico. ¿Qué es lo que pasa? Pues nada más un comentario adicional, digamos, ¿qué es lo que en Costa Rica las administradoras de fondos de pensiones o las operadoras de pensiones, como les conocemos acá, están haciendo? Sí ha habido una migración de recursos, y uno lo puede ver en el comportamiento de los portafolios de recursos hacia los mercados internacionales. Y claramente hay un riesgo asociado en estos momentos en la realidad costarricense, y uno puede ver cómo la participación en emisores internacionales ha venido creciendo. Algunas operadoras como la a mí me toca gerenciar, digamos, ese proceso que iniciamos de hace ya algunos años, y tenemos afuera aproximadamente un 38% de nuestro portafolio. En promedio, la industria podría andar en un 27% en total. Y si lo vemos del año pasado a podemos haber crecido 4 o 5 puntos, pero más en términos de industria de participación en mercados internacionales. Es claro y evidente que se están buscando opciones de inversión. Y esta participación, y está bien, porque si usted tiene ahorro institucional, la lógica económica te dice que ese ahorro institucional va a buscar las mejores rentabilidades. La realidad empírica ha implicado que normalmente esos ahorros se quedan en el ámbito local y geográfico, ya por otras razones, pero sí ha habido ese incremento. Y ese incremento, pues con todas las implicaciones que tienen en economías
vulnerables y débiles como las que tenemos nosotros, ¿verdad? Evidentemente, para salir del país vos tenés que comprar dólares, y eso hay que tenerlo claro. Entonces, son realidades en las que estamos nosotros inmersos en estos momentos, ¿verdad? Y por supuesto, un contexto macroeconómico difícil, como el que tenemos todos, principalmente asociado al tema de reactivación, principalmente asociado al tema de reactivación económica. Es lo que ocupamos. Y en ese punto de la reactivación económica, pues evidentemente la necesidad de profundizar el sistema financiero y el mercado de capitales para poder generar esas transferencias de las unidades superavitarias a las unidades deficitarias se vuelve fundamental. Pero bueno, son temas que más adelante me parece que vamos a abordar, pero entonces en resumen tenemos un mercado poco desarrollado, prácticamente de deuda, con principalmente un par de emisores, fondos de pensiones crecientes. En el último año los fondos de pensiones crecimos en el interanual agosto como un 25%, una cantidad de recursos importantes y que lamentablemente no están siendo aprovechados en su magnitud, en la magnitud que pudieran ser aprovechados para el crecimiento económico y para el estímulo económico en países como los nuestros, que tenemos tanta necesidad de recursos para poder generar estímulos económicos. Perfecto. Antes de pasar a la discusión más estructural, que creo que capta mucho la atención por los comentarios que ustedes pueden ver en las preguntas y respuestas, me gustaría preguntarles si a raíz de la pandemia han surgido tensiones, no sé si de la forma como han surgido en Chile en términos de retiros, sino que quizás otra forma más o menos creativas de utilizar el ahorro previsional para cosas distintas que la inversión, ¿no? Hay tensiones en ambos países que pudiera ayudarnos a entender un poco más la naturaleza de este instrumento, ¿no es cierto? No sé. Como quieran. Sí. Adelante, Raúl, adelante. Mira, yo creo que Chile ha sido pivot en este tema. Lo fue cuando poco a poco fue viéndose la capacidad de tener este tipo de economías en la región, un sistema sostenible en el tiempo, y de alguna manera también se sigue mucho en este proceso donde se está aperturando el sistema para hacer los retiros. Hay mucha gente prestándole una atención importante y de alguna manera trayendo las conversaciones, me imagino que también en tu país, Roger, y en otros países en la región. Entonces aquí hay de alguna manera cierto llamado para un retiro de una proporción de los recursos para utilizarlo, y salen de todas las iniciativas, desde emprendimiento, desde simplemente consumo inmediato, de simplemente motivar estos retiros porque los recursos son de los afiliados de todas maneras. Hay algunas iniciativas que de cierta manera sí pueden conciliarse hasta más fácilmente con el objetivo de generar mejores pensiones en el tiempo de estos sistemas, que es de alguna forma ver cómo una proporción del ahorro voluntario, o eventualmente de alguna manera, puede hasta utilizarse para fines de primera vivienda, un inicial, y hasta posiciones mucho más extremas de que retorno a reparto, que tú sabes, Guillermo, que vino desde 2008, una reflexión de volver a reparto, pero hay de alguna manera, ves los tres grupos por ahí presentando posiciones, intentando también tener incidencia en lo que sí está pasando hoy en día, que es un proceso de reflexión y modificación de la ley 8701, que en nuestro caso es la que genera el sistema de seguridad social. Roger, en Costa Rica, ¿cómo está eso? Sí, para el caso de Costa Rica, sobre todo el año pasado, se configuraron una serie de elementos para generar una tormenta perfecta que, por dicha, pues no se materializó como tormenta perfecta. Señalo varias cosas. Nosotros estamos todavía en la etapa de acumulación de fondos, ¿verdad? Bueno, ya estamos iniciando el proceso de desacumulación. Entonces, la gente comenzó a ver, producto de la pandemia, una situación difícil en términos de cuánto aumentaron las tasas de desempleo. Digamos, en Costa Rica llegaron al 25% aproximadamente. Digamos, una situación de que ya de por sí el tema de la informalidad se vio también afectado. Ahí no había gente en la calle, digamos. Entonces había temas complicados. Entonces hay una necesidad clarísima
de la gente, digamos, de esos recursos. Y ojo, y es entendible, digamos, o sea, es totalmente entendible. Y uno, como administrador de los fondos de pensiones, uno tiene que entender también esa realidad. Yo trabajo aquí en un tercer piso y de aquí me queda el puro centro de San José, la pasada de las personas. Y uno en pandemia, si venía aquí, usted no veía a nadie, ni el pastor que predica ahí abajo, que normalmente lo hacía, uno lo encontraba. Entonces era una situación difícil. Sí hubo propuestas en este país, en Costa Rica el año pasado, efectivamente para retiros masivos de los fondos, inclusive no solo de los fondos de pensiones, sino también de los de capitalización laboral, que también se crea con la ley de protección al trabajador como auxilio de cesantía. De hecho, se aprobaron en abril del año pasado una reforma para retirar los fondos de capitalización laboral, donde a las personas que se les había suspendido el contrato de trabajo y a las personas que les habían reducido la jornada podían retirar el fondo de capitalización laboral, que se puede retirar cuando hay ruptura de relación. Se aprobó también la ley 9906 ya para el mes de octubre, pero me parece que en una forma positiva. Si bien es cierto, se aprobaron retiros en tractos, se definieron unos transitorios que delimitaron de manera muy corta esos retiros, es decir, al 31 de diciembre del año 2000. Entonces, sí hubo algunos retiros importantes de los fondos para ciertos sectores, pero no fueron los retiros, me parece, tan significativos como los que han dado, como los que se dieron en Chile. Hay un tema, entonces, pues sí, y ahora estamos en Costa Rica en plena campaña electoral. Ese es otro matiz, o sea, ahí usted le pone la cereza al pastel, digamos, como dicen, estamos en plena campaña electoral. Igual tenemos tasas de desempleo del 17, del 18%, ¿verdad? Situaciones de informalidad, tenemos el primer pilar debilitado, digamos, con reformas o paramétricas que se están planteando, y tenemos procesos electorales, tenemos, yo no me acuerdo, como 27 candidatos, tenemos un récord de candidatos, parece de esos álbumes, los álbumes esos que hay, que usted le pega estampitas, digamos, o sea, así va a ser la papeleta electoral de este país. Entonces, ese es otro tema y un riesgo que nosotros tenemos en este momento. Yo quiero... Dale. Vamos cerrando para pasar al segundo tema. Ok, termino. Yo lo que digo es que lo que hemos tratado, y usted lo mencionaba muy bien al principio, desde la asociación y desde la industria de pensiones, es tratar de explicar o de darnos a entender de que debemos más bien comenzar a pensar en cómo utilizar esta parte activa, perdón para cortar esto, cómo tratar de utilizar esta parte activa de los fondos de pensiones para estimular el crecimiento económico en lugar de estar pensando en el retiro de los fondos. Pero bueno, sí hay una realidad como la que ustedes creen. Bueno, a mí me da la impresión que la pandemia de alguna forma... esto de que la gente tenga un ahorro sobre el cual tiene propiedad, pero que en realidad el ejercicio de ese derecho de propiedad está muy limitado, claro, es una cierta contradicción en los términos. Entonces yo creo que hay que buscar y hay que pensar, yo creo que todos debiéramos hacer un esfuerzo por entender mejor exactamente como lo que tenemos entre manos, ¿eh? Y probablemente va a haber que pensar, acá por ejemplo se está discutiendo la utilización del ahorro previsional para efectos para personas que están con enfermedades terminales, por ejemplo. Que en principio la ley no lo permite, pero tiene bastante sentido que si una persona en realidad tiene una enfermedad terminal no tiene ningún sentido tener el ahorro guardado ahí. Bueno, etcétera. Creo que hay que darle más vuelta a la naturaleza de este ahorro y las condiciones mediante las cuales efectivamente es razonable darle algún tipo de uso en ciertas condiciones, etcétera. Yo creo que es algo que yo siempre me puse siendo superintendente, pero creo que este shock particular nos enseña que probablemente tenemos que darle una segunda vuelta. Lo dejo planteado simplemente como un tema como food for thought, digamos. Quiero, antes de pasar a la segunda parte, quiero saludar a María Elisa Quintero, que me manda un saludo desde Panamá. María Elisa, qué gusto verte. Bueno, no verte, pero tú me ves a mí, me gustaría verte yo a ti, pero no se puede. Muchas gracias por el mensaje. Oye, hay dos comentarios de Arnoldo Valverde y Olman Jiménez,
que básicamente apuntan al problema que ustedes ya señalaron y que tiene que ver con esta segunda fase como de discusión estructural. ¿Qué sentido tiene que los fondos de pensiones estén hoy día básicamente financiando el déficit fiscal? ¿Ah? Entonces Goldman incluso dice que va a sacar sus inversiones del país porque no tiene sentido. ¿Ah? Bueno, la pregunta entonces es ¿cómo hacemos? ¿Qué nos falta, a juicio de ustedes, para poder en realidad enriquecer la oferta de instrumentos financieros y que la realidad de que el ahorro previsional genere dinamismo económico, que genere oportunidades productivas nuevas, ojalá lo más variado en los ámbitos geográficos, lo más variado en el ámbito social? ¿Cómo creen ustedes que de alguna forma se podría avanzar en ese sentido? Raúl. Sigo primero, ¿Sí? entonces. Vamos a Mira, Por seguir orden con la... Guillermo, yo alfabético, creo, es por eso. bien. Mira, Guillermo, yo creo que me gustaría hacer un pequeño hincapié en lo que mencionaste del comentario. Yo creo que es importante mirar, y ahí tú puedes de alguna manera dejarnos saber si no es así, pero recuerdo haberme leído 2008, 2007, durante la discusión de de la crisis pasada financiera y después económica que se dio en el mundo, de que es una realidad que los principales sistemas de pensiones públicos, privados, complementarios en el mundo suelen tener como core de sus inversiones la inversión en renta fija, y siempre la de mayor calidad crediticia es la gubernamental. Muchos gobiernos, es cierto, sobre todo en Latinoamérica, que 80, 90, sobre todo principios 90, no tenían un buen manejo de su situación de deuda pública, que hubo muchas oportunidades de mejora, pero el mismo, por lo menos vamos a ver, hasta la pandemia, gran parte de los gobiernos habían hecho avances en la gestión de su deuda. Entonces, no necesariamente es malo que un componente importante de las inversiones y los fondos de pensiones estén en gobierno. Y es natural que esté en el gobierno de tu propio país. ¿Qué es lo que de alguna manera hay que evitar ahí? Es que haya en excesivo lo que es el home bias, que tengamos excesivamente inversiones domésticas con respecto a lo ideal, porque la diversificación es importante. Y así como vamos a diversificar de gobierno a privado, también un componente de diversificación internacional. Como mencionó Roger, quizás no es el momento ideal a entrar ahora con las valoraciones internacionales como están, porque hay algo de esta situación internacional que eventualmente debería quizás normalizarse, pero sí es importante tener el portafolio diversificado, y gobierno ahí va a ser un tema importante. Que yo creo que en este momento, por lo menos en Dominicana, cambió, y es que el mismo apetito del gobierno dominicano por emitir localmente está un poco más limitado, y la misma situación de las tasas a las cuales se están cotizando esos títulos, esos bonos del gobierno, permite hoy más fácilmente que el privado hoy compita con tasas. El gobierno dominicano, las emisiones del Central y Hacienda en un momento se veían como emisiones que tenían tasas de rendimiento altas para lo que debería ser la referencia crediticia en el país, y dificultaba que algunos participantes quisieran entrar. Hoy en día, con las cotizaciones como están, se dan las condiciones de tasas más fácilmente. Y hoy en día entiendo también que se están dando aquí en Dominicana las condiciones de buscar fondeo institucional distinto al que ofrece la banca tradicional en general. Entonces creo que ese es el pivot donde hoy tasas y necesidad de fondeo más de largo plazo, más orientado a desarrollo de sociedades, un poco más creativo que el que permite hoy la regulación y la normativa con la cual se guía la banca múltiple, de las asociaciones y demás, permite que sean los fondos de pensiones hoy uno de las instituciones, de los inversionistas institucionales que más podrían aprovechar esta ola de oportunidades. No sé cómo tú lo ves allá en Costa Rica, Roger, con esta coyuntura. Sí. Vamos a ver. La pregunta es, ¿cómo hacemos, digamos, para lograr una mayor profundización financiera, ¿verdad? Es claro que la profundización financiera
es un determinante para el crecimiento económico. Yo creo que ya eso tanto la literatura como la evidencia empírica lo tiene claro. Y el mercado financiero, al final de cuentas, termina siendo un instrumento, un intermediario para canalizar ese ahorro de manera eficiente y a menor costo hacia los proyectos de industria. Aquí hay un tema estructural que yo creo que lo hemos venido hablando y yo creo que se ha estudiado, que es el tema de la situación fiscal que tienen nuestros países, ¿verdad? O sea, el tema fiscal, digamos, donde hay emisores, y uno de ellos es gobierno, digamos, que tiene una parte importante de los recursos y los fondos de pensiones, invirtiendo ahí, limita terriblemente, digamos, esa posibilidad de canalización de recursos. Entonces yo creo que, hey, por lo menos en Costa Rica, si bien es cierto, se han hecho cosas y se han hecho esfuerzos importantes, me parece a mí, que la 9635, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas del 2018, temas de reglas fiscales, y, digamos, en términos de contención de gasto y demás, digamos, han venido generando y hecho esfuerzos importantes en este sentido. Pero es un tema que debemos de atender. Desde mi punto de vista, en este país, todavía falta mucho por hacer. Hay temas estructurales que no hemos logrado atender en términos de gasto, incluso revisar algunos temas de ingresos. Vamos a ver, cuando uno habla de tema de impuestos, yo creo que ese es un primer elemento que deberíamos de generar. Un segundo elemento, porque claramente el tema de las plataformas tecnológicas, darle mayor transparencia, todo eso es muy importante y es necesario y es fundamental. Pero un segundo elemento, y se sale un poquito, es que realmente como sociedad y como país entendamos que tenemos un ahorro institucional importante generado a partir de los fondos de pensiones y que efectivamente pueden contribuir al desarrollo económico. Yo creo que ahí sí hay que aprovechar un poquito la venta con los políticos, sobre todo en temas y en planos electorales. Por ejemplo, temas como democratización de activos, abrir, vamos a ver, el capital accionario de algunas empresas públicas donde los fondos de pensiones pudiésemos participar, son temas claramente que hay que discutir. Estoy hablando del caso costarricense, porque yo sé que en otros lados se ha hecho. Temas de canalizar recursos a inversión en obra pública. Con las necesidades de financiamiento e infraestructura que tenemos en nuestros países, es fundamental. Un tema que creo que en la Bolsa Costarricense se discutió y me pareció sumamente interesante, que es el tema de reciclaje de activos públicos, ¿verdad? O sea, dar la administración de un tercero de activos ya desarrollados. Ese tipo de temas, que evidentemente funciona como canalización de ahorros, tiene que darse, pero aquí hay un elemento que me parece a mí que es importante y que tiene que ver, y yo creo que el presidente de la Bolsa Costarricense en un discurso que daba lo mencionaba, y que es que tiene que haber una definición de política en este caso y un apoyo político, aunque suene digamos, como suene, digamos, para que efectivamente llevarse a cabo. Porque cada uno de nosotros como actores podemos decirlo y podemos ir jalando y contribuyendo a este tema. Pero si no hay una dirección en ese sentido, con liderazgo, yo creo que va a ser mucho más difícil de desarrollar este mercado y profundizar en el mercado financiero. Perfecto. Estamos ya casi a 40 minutos nos queda poquitito. Me gustaría, y si nos queda un poco más de tiempo, quizás vamos a volver sobre esto, pero si nos pudieran comentar un poco cómo están viendo la cosa más coyuntural. Es decir, estamos en un proceso donde la Reserva Federal, donde el Banco Central Europeo están empezando a pensar en retirar los estímulos que acumularon durante la pandemia y otros que no habían sacado nunca desde la crisis del 2008-2009. Eso va a generar alguna volatilidad en tasas de interés, tipos de cambio, etcétera. Y eso en un contexto además donde los grandes estímulos fiscales y monetarios están teniendo impacto inflacionario importante en el mundo desarrollado, y eso se transmite naturalmente a nosotros también. Entonces, ¿cómo están viendo la cosa un poco más coyuntural de gestión del ahorro previsional en estas condiciones? ¿Seguimos? ¿O quieres partir tú, Roger? Ya te veo muy emocionado. No, vamos a ver. Hay dos elementos ahí que me parece importante mencionar. Evidentemente,
el tema de la inflación a nivel internacional ha sido un tema que se ha venido discutiendo y me parece a mí que también que se ha venido descontando un poco. Ojo lo que estoy diciendo, hay que tener, digamos, cuidado con estas cosas. Nosotros tuvimos ahora a finales de septiembre una corrección, ¿verdad? Digamos a nivel internacional, producto de algunos anuncios que había, y a nivel interno, producto del incremento de algunos precios de títulos. Hay ahí un tema inflacionario que es delicado. Y el otro tema es el tema del tapering. Del tapering se viene hablando ya desde hace algunos meses, ¿verdad? O sea, no es un tema que ya nos va a agarrar de sorpresa, tal vez como pasó en algún momento anteriormente. No quiero decir que estoy minimizando los efectos que se puedan tener, pero sí hay que tener claro que evidentemente el costo del dinero va a aumentar y eso va a tener un impacto en tasas de interés. Pero me parece a mí que inclusive ayer veía la Reserva Federal, estaba hablando del tapering ya para mediados de noviembre, diciembre, ¿verdad? Más o menos por ahí anda las fechas, pero ya es un tema que, y si usted ve la toma de ganancias que hubo en estos días en la temporada de ganancias, de reporte de ganancias de las empresas, pues fue bastante positivo. O sea, lo que quiero yo decir con este tema es que ahí se ha minimizado un poco la incertidumbre en el asunto, ¿verdad? O sea, es un tema que ya se viene desarrollando. Probablemente haya ajuste de tasas de interés. Habría que ver las reacciones de los mercados. Creo que ya los mercados están más que advertidos de lo que va a hacer la Reserva. Entonces yo creo que pues alguna parte ahí debemos haberla descontado ya en este caso. Okay. Y como contraparte, ahorita menciono lo que eso y el impacto que puede tener en las economías como la nuestra, como la costarricense, que ya eso es otra historia. Pero en términos de los fondos de pensiones, vamos a ver, los que tenemos participación en mercados internacionales, tenemos que recordar que los fondos de pensiones somos inversionistas de largo plazo, ¿verdad? Nuestros horizontes de inversión son de largo plazo. Si nosotros definimos nuestra estrategia de inversión ajustado a eso, definimos nuestro benchmark y definimos nuestra asignación estratégica de activos ajustado a eso. Entonces, porque el tema es, ¿qué vas a hacer? Vamos a ver, yo soy inversionista de largo plazo. O sea, si yo tuviera que salir corriendo a finales de septiembre porque tuve una corrección en el mercado que me ajustó 1 o 2%, yo creo que tendríamos que ver cuál es la estrategia de inversión que tenemos. No sé si me explico. Ahí el tema de educación financiera y de comunicación al afiliado es fundamental, ¿verdad? Porque el afiliado, y eso es un esfuerzo que en Costa Rica, me imagino que en todos los países se hace. O sea, cuando usted le manda el estado de cuenta y vio que hubo una disminución en la rentabilidad de un mes a otro, uno tiene que explicarle al afiliado y tratar de ser lo más asertivo posible para decirle, mira, vos no tenés que salir corriendo porque tuviste ese tema. Otro tema, o sea, a nivel de mercados internacionales, el crecimiento de los indicadores ha llevado a máximos históricos uno tras otro después de marzo del año pasado en términos de la pandemia. El acumulado de rentabilidad que se puede llevar en lo que va del año es significativo. Entonces, esas correcciones no te descompensan el acumulado que llevas. Hay que tener cuidado, sí. Evidentemente, pero también hay que tener precaución de no ir a ser loco, como decimos en este país. Sí va a haber un efecto, nada más termino con esto, me parece a mí, impresiones sobre tasas de interés a nivel local, eso es claro. Es evidente, me parece que va a haber una situación de presiones sobre el tipo de cambio, son temas que lo estamos haciendo y ya la inflación en países como Costa Rica ya vemos que se comienzan a subir. Si no es por esta razón, vía costos, los problemas de las cadenas de suministro los van a pegar. Entonces, así lo estoy viendo. Perfecto. Raúl, ¿cómo lo ves tú? Mira, el impacto de lo que ha pasado fuera en Dominicana, en parte se parece a lo que menciona Roger. Nosotros venimos con una tasa de inflación en los últimos 12 meses, el reporte del Banco Central de un 7.90, cuando la meta es de un 4, pero cuando uno revisa en detalle, vamos a decir, vamos a decir, el marco macroeconómico que de alguna manera te traza lo que son las perspectivas del gobierno y la compara con lo que sale del Fondo Monetario en su último reporte de World Economic Outlook. Por ambos lados te muestran que de alguna manera hay un proceso de gradualmente llegar a una normalidad.
si llamamos con normalidad, volver a una meta de inflación de 4, que debería darse la segunda mitad del próximo año, y una tasa de crecimiento de en torno a un 5,5 y un 5 que se ve como potencial dominicano luego que pase 2021 y 2022. Entonces, las condiciones macro aparentan señalar que vamos a seguir en una senda de estabilidad. Y eso es muy bueno para fomentar la inversión, para mirar esa inversión de largo plazo e inclusive también la inversión extranjera en nuestro país. Y en este año conecta con dos cosas. Uno, recientemente se aprobó una ley de fomento a la comercialización de valores de oferta pública para motivar con esto la participación del empresariado en emitir acciones directamente. Aquí la exposición a empresas se hacía parte de deuda o con fondos de desarrollo de sociedades o algunos fideicomisos de oferta pública, pero ya más directamente colocación directa de acciones. Y también el tema de poder invertir directamente en proyectos de alianzas público-privadas que canalicen ese plan estratégico de infraestructura del gobierno y esas oportunidades de cara a los próximos 5 o 10 años. Entonces, entiendo que la ola, y mirando uno que con estas cotizaciones, renta fija, con estas tasas de inflación, muchas de nuestras tasas de rendimiento hoy en términos reales en el mercado están en terreno del negativo. Estamos teniendo cotizaciones de 4, 5, 6%, la inflación de 7,90, ya me pone en terreno negativo. No lo mismo para las inversiones de los últimos 12 meses, porque de los fondos de pensiones, nuestra tasa de rendimiento anualizada es 12,3. Tenemos a nivel de ranking internacional en términos reales también estamos posicionados como número 1, pero lo que menciona Roger también, las condiciones del mercado han cambiado mucho y entiendo que esas oportunidades se van a dar para posicionar los flujos del sistema que, al igual que lo que pasaba en Costa Rica, mencionó Roger, superan en la generación de títulos que hay en el mercado y continuamente hay unos temas favorables de liquidez que quedan en el mercado, son muy buenos en tasas, pero que realmente te enseña que hay un espacio para generar más títulos localmente por parte del sector privado y de alguna manera organizada hasta eventualmente comenzar a hacer inversión en el extranjero. Entonces, esa es la coyuntura en la que estamos hoy, estabilidad macro, oportunidades en el mercado por colocación de renta variable, alianza público-privada, que es lo ideal, vamos a decir, de dónde posicionar la inversión en esta etapa del ciclo económico. Entonces, tenemos una oportunidad de capitalizar mucho donde se encuentra el sistema. Necesitamos el sector privado, un gobierno que no haga competencia en inversión y que se dé lo que se espera en el camino. Ahora, para efectos de promover justamente una mayor diversificación de instrumentos, los tiempos que vienen no van a ser necesariamente fáciles porque todos los estados están con niveles de deuda mucho mayor que lo que tenían hace 2 o 3 años atrás. Las necesidades de financiamiento son superiores y por lo tanto lo que paguen los gobiernos por ese financiamiento también va a subir, va a haber una especie como de crowding out, de cierta forma. Entonces, quizás es el momento de tomar un poco en Chile, no sé si se usa esta expresión en Centroamérica, de tomar el toro por las astas y trabajar más directamente con el sector empresarial en la promoción, justamente, en una cierta forma como de educación financiera, como de un nivel distinto, ¿no es cierto? Uno siempre habla de educación financiera pensando en el ciudadano o la ciudadana de la calle, ¿no es cierto?, que efectivamente le cuesta entender, por ejemplo, cómo se produce una pensión en un sistema como esto, pero también a nivel corporativo, sobre todo en países donde hay muy poca cultura bursátil, la idea de tener un trabajo específico con el mundo empresarial que facilite el entendimiento de las oportunidades, también de los riesgos, pero sobre todo las oportunidades que se abren para la utilización del mercado de valores para poder parece que es una cosa que va al alza. Yo creo que es un momento quizás para sembrar este periodo que va a venir ahora, porque probablemente las rentabilidades no van a ser malas por justamente las necesidades de financiamiento del sector público. Pero como lo han dicho varios acá, la verdad es que va a ser súper importante empezar a sembrar esa siguiente ola. Hay una pregunta de Santiago Herrera que me parece importante respecto de la titularización. Si ustedes creen que los instrumentos titularizados debiera ser un instrumento sobre el cual se haga un esfuerzo específico de promoción y de desarrollo. No sé si alguno quiere decir algo.
Bueno, en caso de en nuestro país tenemos una experiencia exitosa en cuanto a titularización. Sí entiendo que eso sería una manera interesante de darle al sistema exposición a la calidad crediticia, vamos a decir, de los créditos que hoy tiene principalmente el sistema financiero nacional. Y creo que es un elemento de diversificación que podría utilizarse en el caso de nuestro país de forma más amplia. Creo que hay un espacio importante acá en Dominicana. Roger, ¿tú? No, definitivamente. Digamos, a mí me parece que la titularización de flujos, digamos, evidentemente va a ser una herramienta o es un instrumento que permite pues, diversificar un poco más los riesgos, generar nuevas posibilidades de inversión y contribuir, como lo hemos dicho, pues definitivamente al crecimiento económico y al crecimiento de las empresas. Yo quería mencionar algo, digamos, con relación a lo que don Guillermo, usted mencionaba con respecto al tema de las empresas y el esfuerzo que debemos hacer nosotros como inversionistas. Hace qué sé yo, un año, poco menos, nosotros tuvimos una reunión con la Superintendencia de Pensiones y precisamente la misma superintendente nos mencionaba a nosotros pero que también debemos de generar ese acercamiento. Y yo creo que eso es fundamental. Pero ese acercamiento no solamente deberíamos de hacerlo nosotros como inversionistas, sino tratar de involucrar a otros sectores, qué sé yo, la bolsa, los mercados, para explicar de mejor manera cómo es el tema, porque hay una realidad también, por lo menos en Costa Rica, en el mercado costarricense. Nosotros tampoco tenemos tantas empresas grandes, ¿verdad? O sea, y eso es así. Las empresas grandes en este país las podemos contar. Y hay temas, me parece, ya sí hablando de temas específicos, que tal vez sí podríamos mejorar para abaratar un poquito los costos que pueden existir para que la bolsa y demás puedan funcionar como un mecanismo de canalizar de ahorro hacia esas oportunidades de inversión. Y cuando hablo de costos, no hablo únicamente de la elaboración del prospecto y la puesta en emisión, sino es todo el tema de la gobernanza, que es importante, todo el tema de la regulación, todos estos temas que deberíamos en conjunto revisar. Entonces yo creo que es un esfuerzo que debemos de hacer, definitivamente debemos de hacerlo, en conjunto con nuestros partners o con las personas que estamos en este sector, inclusive la misma regulación, para poder tratar de, usted lo mencionó bien, hacer más democrático el tema de los emisores. Me parece que ese es el concepto. Sí, yo bueno, tengo una convicción personal, que creo que las bolsas en general tienen un rol muy importante que jugar Claro. en este proceso. Es en parte Total. las operadoras, pero la bolsa como reguladores de mercados tienen son muy neurálgicos, no son muy grandes, pero son muy poderosas en su capacidad de coordinar decisiones. Así que ahí las Es que bolsas son los articuladores Exactamente. Entonces las bolsas es un socio estratégico muy bueno para empezar a trabajar con esto, y las asociaciones empresariales evidentemente que debieran también estar interesadas en eso. Oye, hay un par de preguntas más que me gustaría hacerles. Quizás podrían elegir cuál de las dos responden, porque ya estamos en la hora, así que ya llegué al límite de tolerancia de los organizadores, pero me parece importante. Uno tiene que ver con la inversión en el extranjero. Entonces Roberto Oliva pregunta si creen ustedes que puede haber un impacto negativo de permitir que las operadoras diversifiquen fuera del mercado local. Y lo otro que pregunta Emiliano Marañao, perdón, si es que no creen ustedes que deben haberse oportunidades para empresas para que se inscriban en la bolsa y ser sujetos de negociación en un mercado privado. Yo me imagino que están pensando en mecanismos que tengan más que ver con probablemente fondos de inversión de desarrollo de sociedades o mecanismos, no sé, bolsas emergentes, etcétera. ¿Qué piensan de eso? Bueno, con respecto al tema de inversión al extranjero, como saben, el sistema de pensiones de República Dominicana no tiene inversión al extranjero, está todavía concentrado en nuestro país.
Y de alguna manera, vamos a decir, República Dominicana es una economía que se comporta como una economía joven, alto crecimiento, una importación importante de bienes finales y de insumos productivos, y una gran fortaleza y crecimiento interno. Tiene tiene un mercado de exportación de servicios importantísimo, de bienes también con algunos rubros muy importantes, pero tenemos un déficit de cuenta corriente prácticamente estructural. ¿A qué nos lleva esto? Que no por esto vamos a decir, no por esta situación no se puede invertir en el extranjero. Lo que necesitamos de alguna manera es un proceso ordenado calendariamente, de alguna manera ordenado en volúmenes transaccionales que permitan ir tomando posición en moneda extranjera de una forma relativamente ordenada, que no estrese innecesariamente el mercado de divisas, y con esos recursos, que de por sí ya los fondos de pensiones tienen inversiones en dólares, pero acá puedan hacer inversiones gradualmente en el extranjero, vamos a decir, en instrumentos de alta liquidez, sobre todo quizá comenzando por índices, etcétera. Pero si hay una forma organizada de lograr acumular las divisas para hacerlo gradualmente, y hoy pasar un 100% de inversión doméstica a algo más equilibrado en el tiempo. Eso no, creo que bien organizado no nos quitaría el sueño. Perfecto. Roger, ¿cuál es tu opinión? Vamos a ver, si usted tiene fondos de pensiones crecientes y tiene un mercado de este tamaño, que es el mercado local, usted va a tener más riesgos que si tiene un mercado más grande, ¿verdad? Es claro que si usted puede diversificar sus portafolios con la participación en los mercados internacionales, me parece que eso va a ayudar definitivamente a los fondos de pensiones. Claro está, y como todos, somos administradores de fondos regulados, debemos de definir claramente nuestro apetito al riesgo, debemos definir claramente en qué tipo de instrumentos vamos a participar en los mercados internacionales. Por supuesto que igual que cualquier inversión, toda inversión tiene un riesgo asociado, pero definitivamente la participación, por lo menos en Costa Rica, el límite que tenemos las operadoras es de un 25% y se puede llevar hasta un 50% si el rendimiento afuera es mayor que el rendimiento interno. Por supuesto que uno ese rendimiento lo debe calcular con rendimiento ajustado a riesgo, ¿verdad? Porque si no, no te va a dar, ¿verdad? En eso, pero definitivamente la participación en los mercados internacionales es importante. Vean ustedes que las operadoras de pensiones en Costa Rica han tenido rendimientos hasta de un 20%, que tampoco podemos acostumbrarnos a eso porque sabemos que esas cosas se van, o sea, funciona, pero se van. Pero, o sea, la rentabilidad promedio de la industria ha funcionado como un 9%. Entonces, yo creo que eso es importante, digamos, esa impulsión, y de verdad que nos puede ayudar más bien a diversificar en los riesgos. Y afuera uno no es que invierte en un instrumento, uno puede invertir en, qué sé yo, un ETF que constituye una canasta, un conjunto de instrumentos que son como instrumentos más naturales para los fondos de pensiones, de acuerdo a nuestro apetito al riesgo. Entonces, a mí sí me parece que eso es importante. Y el otro elemento que yo creo que tenemos que estimular a nivel interno, digamos, a pesar de lo que decía usted, don Guillermo, de que efectivamente los gobiernos van a tener necesidades fiscales que eventualmente van a hacer los que comiencen a demandar nuestros recursos y a pagar bien por esos recursos, es efectivamente la posibilidad del desarrollo de las alianzas público-privadas, que es determinante, digamos, me parece que para el crecimiento económico y para la inversión pública que se debe hacer en nuestros países. Perfecto. Bueno, con esto yo creo que ya estamos en condiciones de cerrar, nos extendimos bastante. Quiero resaltar dos cosas. Una que dice Patricia Torrado, que básicamente la felicita porque encontró muy buena la charla, quiere tener acceso a la grabación, así que espero que los organizadores la disponibilicen para Patricia y quienes más quieran. Y quiero cerrar con lo que acaba de escribir Emiliano Marañao nuevamente, y que tiene que ver justamente con entiendo que es la misión de América, ¿no es cierto? Dice Centroamérica debería tener una bolsa única centroamericana. Yo no me la quiero jugar por eso, pero sí creo que
la idea de tener un mercado integrado, eso puede lograrse a través de una marca única, pero probablemente también de otras formas, es realmente debiera ser un objetivo, ¿ah? Efectivamente, economías pequeñas, efectivamente como la economía centroamericana de Chile también, somos chicos al final del día todos, es muy central poder integrarnos, no solo en materia financiera, también en materia comercial, para que nuestras empresas tengan mayor capacidad de adquisición de tamaño que les permita ser competitivas a nivel internacional. Así que yo creo que ahí hay un desafío muy grande. Yo creo que América efectivamente puede jugar un rol importante en promover eso y estaremos, me imagino que todos disponibles para colaborar en lo que se pueda en ese esfuerzo. Así que les agradezco mucho a Diana, a Gerardo y por supuesto a ti Raúl, a ti Roger y a todos que nos han oído hoy día, nos han acompañado en este muy interesante panel. Muchas gracias y hasta la próxima, que es la próxima semana, entiendo, Gracias. Diana, ¿no? A ustedes, gracias por todo, el honor es nuestro. Pasen buen día. Muchísimas gracias. Ay, que sí. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a nuestro excelente moderador por esta participación. Este ha sido un debate de muchísimo nivel, gracias a ustedes. Nos hubiera encantado tener más tiempo para seguir contestando preguntas o los comentarios en el chat, pero desgraciadamente la agenda ya nos impide continuar, pero les agradezco que hayan estado hasta el final. Les agradezco su participación, sus comentarios y los esperamos la próxima semana. Tenemos que dar por culminado el día de hoy, este segundo miércoles bursátiles en las Américas. El próximo miércoles 27 tendremos otra charla. Los esperamos. Será lecciones aprendidas en la consolidación de las bolsas y mercados de valores. Muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos un excelente día, excelente semana y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.